En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes. Hermanos, amigos, familiares, donde quiera que nos vean, donde quiera que nos escuchen, que la paz de Dios sea en todos y cada uno de ustedes. Y especialmente en estos momentos tan difíciles, qué bueno es saber que estamos guardados por el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dándole continuación a la serie de mensajes que hemos llevado hasta el día de hoy, llegamos al capítulo 5 de la primera carta del apóstol San Pedro, que dice de la siguiente manera: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente vosotros, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar, al cual resistid firmemente en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra bendita. Abre nuestro entendimiento al resplandor de tu gracia para que podamos entender la palabra escrita, la palabra revelada, y que podamos recibir siempre de tu palabra la inspiración, el consuelo, la dirección, la enseñanza. Gracias, Señor, que este mensaje pueda llegar a todos aquellos y aquellas que nos escuchan, y que la esperanza bendita de que la palabra no regrese vacía se cumpla, Señor, en tus hijos y en todos aquellos que te están prestando atención en estos momentos difíciles y que están invocando tu nombre. Gracias por cuidar de nuestra iglesia, de nuestras familias y de cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén. De nuevo, el apóstol San Pedro continúa dando una serie de exhortaciones prácticas, exhortaciones tan necesarias que tanta falta nos hacen para poder ordenar nuestra vida bajo la dirección perfecta de Dios. Aquí el apóstol está diciendo en el primer versículo, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. La palabra anciano puede tener una doble referencia. Se puede referir a los obispos, a los pastores, a los que están como sobreveedores del rebaño, como también a las personas mayores que por naturaleza tienen siempre ese sentido de cuidar de sus hijos, cuidar de la congregación, y son personas de más experiencia, dotados de capacidades y de dones que Dios les ha dado para cuidar también del rebaño, aun cuando no sean pastores. Pero quiero decirles que en este pasaje Pedro está recordando muchos aspectos de su apostolado, de su ministerio. Recuerda, para empezar, que él mismo fue convocado a cuidar del rebaño cuando Cristo le preguntó si le amaba y él respondió que sí. Entonces le dijo: apacienta mis ovejas. Y por eso él dice: yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Existe, hermanos, un elemento de armonía, un elemento de orden cuando se observan estos principios de cuidado pastoral en toda congregación. Toda iglesia necesita pastores, y también los pastores, para ser pastores, tienen que estar al frente de un rebaño.
Para empezar, saber pastorear de nuestra familia, para luego pastorear la grey del Señor. Más adelante vamos a ver ese aspecto donde dice la grey de Dios, el rebaño de Dios, no el nuestro, sino de Dios. Entonces, esos principios de cuidado pastoral en una congregación cristiana son elementos esenciales para que podamos vivir con esperanza y saber que en medio de las pruebas, la gloria de Dios se manifiesta en una congregación que tiene un pastor que cuida de la iglesia, que cuida del rebaño, y un rebaño que también responde al cuidado pastoral. Pedro se identifica como testigo de los muchos eventos de los cuales participó en la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante, en su segunda carta, en la segunda epístola, en el capítulo 1, versos 16 y 17, incluso hace referencia a este mismo verso cuando dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Aquí Pedro hace una clara referencia a la experiencia gloriosa cuando él y otros dos apóstoles fueron llevados a lo que conocemos con el monte de la Transfiguración, que es el monte Tabor. Yo he tenido el privilegio de estar en ese lugar y hay una vista magnífica que se puede ver, y sobre todo nos sobrecoge de tanta emoción el hecho de saber que ese episodio precisamente de la transfiguración del Señor se dio en esos alrededores. Eso es lo que el apóstol Pedro tiene en mente, y por eso dice testigos no solo de la gloria, sino también de los padecimientos del Señor. Y aquí, así como a él le fue encomendada esa orden, él también la está encomendando a los ancianos, a los pastores, a los que cuidan del rebaño, y les dice: apacentad la grey, pero oigan esto, la grey de Dios, no nuestra grey, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El término anciano está relacionado con esa función de obispo en este caso. No habla de maestros ni de evangelistas, pero sí de obispos, de episcopos, esas personas que son los que cuidan el rebaño de Dios, los que alimentan, los que protegen, los que dan esa provisión, los que constantemente instruyen el rebaño, los que verdaderamente tienen esa vocación pastoral que les hace ser pastores del rebaño de Dios. El llamamiento pastoral es, sin lugar a dudas, uno de los más altos privilegios que un ser humano pueda tener. Yo en lo particular y con mucha humildad y gratitud lo digo: doy gracias a Dios por haberme llamado al ministerio pastoral, no siendo digno de él. Sin embargo, Dios quiso en su infinita misericordia corroborar, confirmar, y a través de las iglesias en las que he pastoreado, este llamamiento divino al cual he respondido, y después de ya varios años, varias décadas funcionando en el pastorado, doy gracias a Dios por esa confirmación, por el apoyo de mi familia y por el respaldo que he tenido de las congregaciones donde Dios me ha tenido. En esta misma congregación he tenido ya el privilegio de estar más de 20 años. Y por eso agradezco al Señor, porque todavía soy visto como el pastor de esta iglesia, y agradezco por esos altos privilegios que el Señor me ha dado. El mismo Señor le asignó a Pedro y personalmente le encomendó el cuidado de su rebaño, que lo proteja, que lo cuide y que le provea. Un correcto entendimiento del trabajo pastoral es siempre hacerlo de buena voluntad, sin asuntos de sentirse víctima ni carga. Yo siempre recuerdo al reverendo Tamayo, que una vez en un seminario para pastores, para principiantes, yo estaba en ese entonces en ese lugar recibiendo esa orientación, y él decía: hay pastores que arruinan iglesias y hay iglesias que arruinan pastores. Gracias a Dios
esa no ha sido la experiencia de todos, pero bueno, también ha habido momentos difíciles en el ministerio en donde podemos ver situaciones que no es el modelo bíblico. Los motivos correctos siempre deben ser no por ganancias deshonestas o personales, ni usar el ministerio como un trampolín. Hay pastores que se pasan la vida buscando la iglesia ideal. La iglesia ideal es de Jesucristo y nosotros solamente somos servidores de esa iglesia. Será ideal cuando todos nos ubiquemos en la condición de siervos del Señor, donde podamos ver que la autoridad única es la que viene de Dios y no tener sobre el rebaño esa autoridad pastoral de la cual sabemos a veces hacer mal uso. Hay quienes tienen autoridad pero no tienen respaldo divino. Esa actitud de siervos y no dueños del rebaño es lo que hace que una congregación sea una verdadera y saludable congregación cristiana. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice el apóstol Pedro, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Obviamente hay un galardón que viene de Dios. No es la iglesia la que galardona al pastor, es directamente el Señor el que se encarga, y bendito ese momento cuando nos diga, buen siervo inútil, en lo poco has sido fiel, pero en lo mucho te pondré. Pastorear con ánimo, pastorear con alegría, recordando que la recompensa siempre viene de Dios. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. Luego aquí hay una transición donde el apóstol habla a los jóvenes y dice, ustedes jóvenes estén sujetos a los ancianos. Y todos, y oigan esto, todos sumisos los unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En términos bíblicos, la sujeción está relacionada a la madurez del creyente. Hay iglesias que nunca logran alcanzar una estatura de dignidad porque hay luchas internas en la congregación, hay lucha de poder, hay problemas serios como los que había en la iglesia de Corinto, donde había una competencia por los dones espirituales, una soberbia, un orgullo, y eso obviamente no glorifica a Dios en absoluto. Aquí la madurez está relacionada precisamente al crecimiento espiritual del creyente y nunca es sinónimo de debilidad. Siempre hemos considerado que someternos a los demás, estar sujetos a las autoridades, es un sinónimo de debilidad, pero bíblicamente hablando no es así, porque la imagen que Pedro tiene del Señor es que Él mismo siendo Dios y Él mismo siendo Señor, tomó esa condición de siervo y como siervo, dice Pablo, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Revístase de humildad. Sigue Pedro con la imagen del Señor, Juan 13, cuando el Señor dice que tomó un lebrillo de agua, se ciñó con una toalla y lavó los pies de sus discípulos, dándoles a entender que la condición de siervo engrandece al ser humano. Servir a los demás y servir en el nombre del Señor es una de las más elevadas consignas que los cristianos podemos alcanzar. Humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, revestirnos de humildad para que Él nos exalte, para que Él sea quien nos exalte cuando fuese tiempo. Muchas iglesias y ministerios no logran nunca funcionar apropiadamente porque existen esos rasgos de envidia, de rivalidades y esa lucha por el poder. Y lo que la iglesia debe fomentar y procurar siempre es un espíritu de humildad para que las cosas funcionen y para que Dios, como dice la palabra, ejerce su gracia sobre los humildes y no sobre los soberbios. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este pasaje lo saca el apóstol Pedro del Salmo 55, 22, cuando dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Hay momentos que las iglesias pasan momentos difíciles. Hay momentos en que los pastores, lastimosamente algunos pastores se pasan la mitad del ministerio defendiéndose de las congregaciones. Lamentable, tristemente pasa eso, pero hay otros momentos de crisis, de lucha, de agobio, de ansiedad. Y aquí Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad. La palabra ansiedad es como dividir los pensamientos. Es como
descentralizarnos del objetivo, es como desorganizar nuestra manera de pensar, y al desorganizarnos y dividir nuestra manera de concebir o de pensar las cosas, obviamente nos vemos agobiados. Y ese agobio nos aparta de la fe y de la confianza en Dios. Nos diluye, nos debilita y crea un agobio espiritual. Por eso dice el apóstol, recordando las palabras del Salmo 51:22, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sean sobrios. La palabra sobriedad obviamente no se está refiriendo aquí al contraste de embriaguez, pero sí está hablando de velar. Sean sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, y oigan esa palabra, el diablo, que es el calumniador por excelencia, como león rugiente anda buscando a quien devorar. La palabra diablo en el original se asocia como el calumniador, el que está buscando siempre la manera de desprestigiarte, de hacerte quedar mal y de acusarte delante de Dios. Entonces la palabra dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. La sobriedad tiene que ver con el hecho de mantenerse en constante vigilia para no dormirse. Quizás esto nos recuerda el caso de las vírgenes insensatas. Aún las prudentes se durmieron todas. A la medianoche, cuando se oyó que el esposo venía, estaban todas dormidas. La diferencia fue que unas tenían aceite y las otras no. Pero en todo caso la idea es mantenerse vigilante. Y la oración, el estudio de la palabra, la alabanza constante y tantas otras disciplinas espirituales son las armas que prevalecen contra el calumniador, que es el enemigo. La naturaleza del conflicto espiritual nunca la podemos ignorar o obviar. Hay quienes ya no creen en eso, pero es una realidad. El conflicto espiritual, dice Pablo, que no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Es precisamente esa lucha que Dios ha permitido que suceda. Lo dice claramente, para darnos la victoria. No para que seamos derrotados, sino para tener esa victoria. Por eso el apóstol Pablo dice, derribando todo argumento y toda altivez, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado capacidades y el poder de su Santo Espíritu precisamente para resistir al diablo. Y dice, de vosotros huirá. Resistidlo en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Efesios 6 también nos da el modelo de esa armadura espiritual que todo creyente debe saber manejar, esa indumentaria que alegóricamente se expresa como la fuerza, la victoria que tenemos cuando estamos debidamente ocupando la armadura de Dios. Muchos de los más severos ataques del enemigo hoy no nos llegan en términos de persecución. Por ahora ese término no se ha llegado, por lo menos en nuestro contexto. Pero sí, esos ataques están llegando en forma de ideologías, como se le llama hoy en día. En las formas de ideología pueden llegar los ataques de Satanás, donde todo es aceptable, donde todo es común y corriente, que hay de malo, la Biblia hay que actualizarla, y donde todo es completamente relativo. Así piensan algunas personas. Cualquier argumento que se oponga al orden y a lo que Dios ha establecido, para muchas personas resulta bueno y hasta conveniente. Y es sorprendente cómo ministros han caído en esto. Desgraciadamente, se han olvidado de dónde el Señor los ha llamado y a qué los ha llamado, y lamentablemente están predicando otras ideologías y no el evangelio que Pablo y Pedro y que Cristo nos encomendó a predicar. Finalmente el apóstol termina con una bendición y dice que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido, otra vez el concepto del padecimiento, de las oposiciones, de la persecución, de los inconvenientes que vamos a tener por causa del llamado divino, por causa del testimonio, por causa de la fe, él mismo dice, cuando hayáis padecido un poco de tiempo, no una eternidad, sino un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aquí el apóstol sigue insistiendo en la idea que los padecimientos
por causa del testimonio cristiano, siempre tienen un fin aleccionador. Nunca perder de vista el llamamiento eterno y las benditas recompensas que en Cristo nosotros tenemos garantizadas. El término perfeccionar, afirmar, fortalecer, establecer están íntimamente relacionados al carácter que se va formando en la vida del creyente como consecuencia de las pruebas que nos afirman, las pruebas que nos perfeccionan y nos van haciendo encontrar la gracia de Dios perfeccionándose en nosotros. Como le dijo el Señor a Pablo, bástate mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Y Pedro no quiere pasar la oportunidad de concluir esta carta diciendo: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando la vida se vive de esa manera, con alabanza en nuestros corazones y en nuestros labios, obviamente nuestra boca se llena de alabanza y en medio de las pruebas también podemos tener esa victoria. Podemos vivir para proclamar la gloria de Dios y somos librados de cualquier forma de idolatría y de tentaciones. Es el poder increíble que tiene la alabanza en la vida del creyente. Cuando nuestros pensamientos están saturados de alabanza a Dios, cuando nuestra boca, en vez de hablar trivialidades o predicar otros conceptos, le damos la honra y la gloria a Dios en nuestra vida. No perdamos de vista que hay poder en esas declaraciones, y es lo que el autor a los Hebreos dice: sacrificios de alabanza. Aquí Pablo menciona a dos personas, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel. Os he escrito brevemente, amonestándoos y testificándoos que esta es la verdadera gracia en la cual estáis. A ciencia cierta no podemos identificar a este Silvano. Es muy probable que haya sido un gentil, es un nombre no judío, y es probable que sea hasta el mismo Silas que se menciona en el libro de los Hechos. No sabemos, pero lo que nos interesa es que dice un hermano fiel. ¿Cuánta bendición podría haber en nuestras iglesias, en nuestros hogares, si pudiéramos manejar ese concepto de fidelidad a Dios y a la iglesia del Señor? La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. No quiero dejar pasar este momento para pensar. Siempre se ha creído que la iglesia que está en Babilonia se está refiriendo, algunos dicen Roma, o el poder religioso, el poder político que corrompe y que, bueno, hay varios conceptos acá. Uno es que puede ser el poder religioso corrupto. Otro es que Pedro, para en ese entonces de su vida, todavía la ciudad de Babilonia existe, y es muy probable que haya estado en Babilonia, y es muy probable que haya habido una pequeña congregación en Babilonia. A ciencia cierta eso no tiene relevancia. Algunos, como se menciona otra vez Babilonia en el Apocalipsis, piensan que se está refiriendo al sistema religioso corrupto. Pero en realidad no podemos a ciencia cierta afirmar. Es muy probable, bueno, algunos piensan que incluso había un destacamento militar que se llamaba Babilonia y que estaba en Egipto. No podemos, no interesa, no es relevante. Lo que nos interesa es saber que hay una iglesia allí en Babilonia. Fíjense, Babilonia siempre ha sido el centro del comercio mundial en términos espirituales hablando, y ha sido también el centro de la corrupción religiosa. Ahí estuvieron los judíos exiliados durante muchos años. En Babilonia, centro del poder político, económico, religioso, ahí hay una iglesia. Y la iglesia puede prevalecer. La iglesia puede florecer, aún en los momentos y en las situaciones y en los contextos más difíciles. Esa iglesia os saluda, dice el apóstol. Salúdense los unos a los otros con amor fraternal. La paz sea con todos los que están en Jesucristo. La relevancia de ese saludo sincero que existe en los creyentes. Fortalece, anima, distingue a los hijos de Dios, porque no es un saludo común y corriente, no es un saludo protocolar, no es un saludo diplomático, sino un saludo cristiano. Y como dice una alabanza por ahí, no hay un saludo más bello que el saludo de un cristiano, que el saludo de un hermano. Esa bendita paz en medio de las tormentas sigue siendo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y así llegamos al final de esta epístola.
dando gracias a Dios por este tiempo y por la bendita oportunidad que hemos tenido de compartir esta preciosa carta, que en los momentos de pruebas y en los momentos difíciles trae tanto, pero tanto ánimo a la iglesia de Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y el poder. Bendiciones, amados hermanos, y que la paz de Dios repose sobre todos y cada uno de ustedes. Hasta la próxima.